Hola amigos, hola Juan Carlos. Hola Joseph. ¿Sabían ustedes que una de las especialidades en el cual nosotros podemos aplicar nuestro conocimiento y arte es la cirugía? Esta tiene como objeto el estudio, diagnóstico y tratamiento de las diferentes especialidades. Exactamente. Para esto es necesario conocer acerca de la técnica quirúrgica, que es el conjunto de procedimientos, recursos manuales e instrumentales que utiliza la cirugía para cumplir su cometido. Así es por eso que este video está hecho como un método de enseñanza didáctica e interactiva para los estudiantes del área de la salud, en el cual explicamos temas fundamentales que creemos que son necesarios para el conocimiento básico del profesional de la salud. Por ello, en este video les mostramos a detalle y les explicamos acerca de los distintos temas que consideramos les sean útiles. Así es. Ahora vamos a ver uno de los temas más importantes, que es el instrumental quirúrgico. Hola, ahora vamos a hablar del instrumento quirúrgico. El instrumental quirúrgico son todos aquellos materiales que nosotros vamos a utilizar en un acto operatorio. Para esto, nosotros debemos saber la correcta manipulación de los mismos. Por ejemplo, la tijera debemos manipularla con el dedo anular y con el dedo pulgar a nivel de las asas. No ocurre lo mismo con una pinza, que debemos manipularla como si esta fuera un lápiz. También debemos saber que los instrumentos cumplen dos tipos de funciones, una función activa y una función pasiva. La función activa será aquella función para la cual el instrumento ha sido diseñada. Por ejemplo, el portaagujas, quien realiza la síntesis, cumple una función activa. No ocurre lo mismo con una pinza, quien coadyuva en la síntesis y por lo tanto tiene una función pasiva. También debemos saber que los instrumentos tienen una nominación. Tendrá un nombre genérico, que es el nombre del instrumento, tendrá un nombre funcional, que es el nombre de la función que cumple el instrumento, tendrá un nombre epónimo, que hace mención al creador del instrumento, y tendrá un nombre figurado, que relaciona el instrumento con algún objeto natural. Por ejemplo, la pinza mosquito, nombre genérico, pinza, nombre funcional, pinza hemostática, nombre epónimo, pinza Halsted, y nombre figurado, pinza mosquito. También debemos saber que los instrumentos se van a clasificar de acuerdo a la función que vayan a cumplir. Por ejemplo, tenemos instrumentos de aislamiento, tenemos instrumentos de diéresis, instrumentos de disección, instrumentos de prehensión, instrumentos de hemostasia, instrumentos de exploración y medición, instrumentos de exposición y separación, instrumentos de síntesis e instrumentos especiales. Pinza Basthaus o pinza de primer campo. Esta pinza se caracteriza porque en su extremo proximal, que es de donde nosotros manipulamos el instrumento, tiene una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, y en el extremo distal, que es de donde manipula el tejido, tiene dos puntas finas que se entrecruzan cuando éstas sujetan el campo quirúrgico, por lo tanto nos sirve para sujetar los campos quirúrgicos. Pinza Kirvinson-Jones. Esta pinza se caracteriza porque no presenta una cremallera en el extremo proximal, ya que esta es elástica, y en el extremo distal también presenta dos puntas que se entrecruzan. Esta pinza también nos sirve para sujetar campos quirúrgicos, por lo tanto puede ser una pinza de segundo campo. Pinza Doyen o pinza de segundo campo. Es una pinza elástica, mucho más grande que la pinza Kirvinson-Jones. En el extremo distal presenta dos dientes que se entrecruzan. Es una pinza elástica porque en su extremo proximal no tiene cremallera. Hoja de dermátomo. Es un instrumento que tiene la forma cuadrangular y que en uno de sus bordes va a tener un filo que nos sirve para hacer el corte y hacer posteriormente el injerto de piel. El escalpelo. Es un instrumento que antecede al bisturí, ya que el segmento cortante está construido en bloque junto con el mango, por lo tanto a este no se le puede cambiar la hoja y debe afilarse periódicamente. El mango del bisturí. El mango de bisturí viene en diferentes números y en diferentes tamaños. Esto se adecua de acuerdo a la hoja de bisturí que vayamos a utilizar. Está construido de acero inoxidable y pueden venir en diferentes formas también. La hoja de bisturí tiene un borde filoso y un borde que no es filoso, y por lo tanto debemos adecuarlo de acuerdo al número de bisturí que vayamos a utilizar. Electrobisturí. Para este instrumento necesitamos la corriente eléctrica, y este es conectado a un generador quien cambia el ciclaje del mismo. Por lo tanto, nos ayudará a hacer tanto como el corte y la coagulación. Para esto tendrá este instrumento dos polos, un polo positivo que estará en contacto con el paciente y un polo negativo que se encontrará en la punta del instrumento. Para
realizar el corte nosotros necesitamos de 900.000 a 1.000.000 de ciclos por segundo, y para hacer la coagulación nosotros necesitamos de 600.000 a 700.000 ciclos por segundo. Tijera de mayo. Estas tijeras se parecen a las tijeras domésticas. Su característica es que presenta una rama con la punta aguda y la otra rama tiene la punta roma. Esta tijera nos sirve para cortar tejidos superficiales como ser la aponeurosis. Tijera de Metzenbau se caracteriza porque es más alargada y en sus ramas presentan ambas las puntas romas. Esta tijera nos sirve para cortar tejidos más delicados como ser músculo liso, peritoneo y algunos órganos como los pulmones. También se pueden construir rectas y curvas. Pinza de Lister. Esta pinza nos sirve para el retiro de vendas o de la ropa del paciente. Por lo tanto, se caracteriza porque en una de sus ramas presenta en la punta una forma ovoidea que nos impide lesionar al paciente y además presenta la angulación que facilita el retiro de las mismas. Pinza de Litauer y pinza de Spencer. La característica de estas es que presentan en una de sus ramas una curvatura en el extremo distal. La diferencia es que en la pinza de Spencer la curvatura no es tan pronunciada como el de la pinza de Litauer. Ambas nos sirven para el retiro de puntos. Legra uterina de Hegar. Este instrumento nos sirve para cortar endometrio, por lo tanto en su extremo distal va a presentar una forma ovoidea, el cual uno de sus bordes va a ser filoso y nos sirve para el corte del endometrio. Pinza anatómica. Esta pinza es una pinza elástica que se caracteriza porque en el extremo distal presenta estrías transversales que nos sirven para agarrar tejidos nobles. Pinza quirúrgica. Esta es una pinza elástica que se caracteriza porque en su extremo distal presenta dos dientes, por lo tanto también se denomina pinza en dientes de ratón. Nos sirve para agarrar tejidos más gruesos y firmes como piel, aponeurosis. Pinza Adson. Es una pinza elástica que se caracteriza porque tiene dos puntas finas y delgadas. Pueden venir con dientes o puede venir solamente una pinza con estrías transversales. Esta pinza nos sirve para tomar tejidos más delicados y delgados. Pinza Hansen o pinza en bayoneta. Se caracteriza porque presenta una punta aguda y delgada y además presenta una angulación que nos ayuda a evitar que la mano impida la visión. Pinza rusa. Es parecida a la pinza anatómica. Se caracteriza porque en el extremo distal tiene una forma redondeada, la cual presenta estrías radiadas. Por lo tanto, también nos sirve para manipular tejidos nobles. Pinza aro de Colin. Se caracteriza porque en su extremo proximal presenta cremallera, por lo tanto no es una pinza elástica, y en el extremo distal presenta dos puntas que tienen la forma redondeada o triangular. Además, estas presentan estrías transversales que nos sirven para agarrar tejidos de manera más fija, como ser el estómago. Pinza Forester. Esta pinza se caracteriza porque en el extremo proximal va a presentar una cremallera que nos sirve para fijar la misma, y en el extremo distal va a presentar estrías transversales que nos sirven para manipular tejidos delicados, como ser el estómago, el intestino o la vejiga. También puede no presentar estrías y ser simplemente lisa, y nos servirá por lo tanto para la manipulación de gasas en el momento de hacer la intisepsia en el campo operatorio. Pinza Alice. Su característica de esta es que en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, y en el extremo distal presenta dientes que nos sirven para agarrar los tejidos con más firmeza. Pinza Dual. Se caracteriza porque en su extremo proximal presenta una cremallera que sirve para fijar el instrumento, y en su extremo distal presenta una forma triangular que tiene estrías transversales. Con esta pinza podemos manipular tejidos delicados como ser los pulmones. Clamp intestinal de Kocher. Se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, y en el extremo distal presenta dos ramas que son planas, delicadas y flexibles, que nos permiten adecuar a la presión que nosotros queramos hacer en el intestino. Por lo tanto, de esta manera nosotros podemos tomar el intestino sin dañar su estructura. Pinza Pozzi. Se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, y en el extremo distal presenta dos puntas parecidas a la pinza Badhaus, mismas que se entrecruzan en el momento en que nosotros tomemos el cuello uterino. Esta pinza nos servirá para explorar cavidad uterina. Pinza Kelly.
La característica de esta es que en su extremo proximal presentan cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales que nos sirve para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Estas estrías transversales no llegan a ocupar toda la rama, sino la mitad. Pinza Halstead o pinza mosquito. Su característica es que en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta dos ramas más finas y más delgadas. A comparación de la pinza Kelly, es mucho más pequeña y nos sirve por lo tanto para hacer hemostasia en vasos más pequeños. También presenta estrías transversales que ocupan toda la rama. Pinza Pean. Esta pinza en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta la forma de una oliva. También presenta estrías transversales que nos sirven para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Pinza Crilé. En el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales. Es parecida a la pinza Kelly, la diferencia es que sus estrías transversales ocupan toda la rama distal. Pinza Rochester. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento. En el extremo distal presenta estrías transversales que también ocupan toda la rama distal. Pero la diferencia con la pinza Crilé es que estas estrías son mucho más separadas y mucho más gruesas. Nos sirve para hacer la hemostasia en vasos de mediano calibre. Pinza LaHaye. Esta pinza en su extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en su extremo distal puede tener una curvatura en la misma que va a llevar estrías longitudinales. Por lo tanto, nos va a servir para hacer hemostasia en vasos más delicados. Pinza de Kocher. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales, pero además presenta dos dientes, que por lo tanto se denomina también pinza en diente de ratón. Nos sirve para manipular riñones. Pinza Faure. Es una pinza similar a la pinza de Kocher. La diferencia es que es mucho más grande que la anterior. Su característica es que en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento. En el extremo distal también presenta estrías transversales y dos dientes que son en forma de dientes de ratón. Espéculo vaginal. Es un instrumento de exploración que presenta dos valvas que nos permiten la exploración correcta de la cavidad uterina, a diferencia del espéculo vaginal de Cusco, quien además presenta un mango que nos permite la regulación y fijación del mismo. La sonda canalada es un instrumento de exploración que coadyuva en la disección. También nos ayuda a la elongación del frenillo sublingual. El histerómetro es un instrumento de exploración que nos ayuda en la exploración de la cavidad uterina. Este presenta marcas a cada centímetro que nos ayuda a medir el fondo de la cavidad uterina. Pinza de Randall. Esta pinza se caracteriza porque en el extremo proximal no presenta una cremallera, pero tampoco es una pinza elástica. En el extremo distal presenta dos excavaciones a forma de cuchara, que nos permite fijar de manera más firme estructuras. Esta pinza se utiliza para la manipulación de cálculos urinarios. El separador de Farabeuf. Este separador es un instrumento plano que presenta dos angulaciones en ambos extremos, uno que nos permite la manipulación del instrumento y otro que nos permite la manipulación del tejido. Este es un separador dinámico, ya que nosotros podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia. La válvula maleable también es un instrumento de separación y exposición. Se caracteriza por ser plana y, como su nombre lo dice, maleable. Por lo tanto, nosotros podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia y de esta manera realizar la separación de algún tejido. Separador de Balfour. Este se caracteriza por tener dos ejes transversales mismos que sujetan a las dos ramas que van a ir a manipular el tejido. Este es un separador estático, ya que una vez que nosotros fijamos este instrumento sobre el tejido y regulamos su separación, ya no lo volvemos a tocar y ya no podemos manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Separador de Gosset. Este instrumento presenta un solo eje transversal que sujetan a las ramas que van a ir a manipular el tejido. También es un separador estático, ya que una vez que nosotros regulamos la separación y manipulamos el tejido, ya no podemos volver a moverlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Portagujas de Hegar. Este instrumento
se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal presenta estrías transversales, pero además presenta una ranura longitudinal, mismo que nos va a servir para la correcta manipulación de la aguja. Portaagujas de Hegar-Mayo. Este se caracteriza porque en el extremo proximal va a presentar una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento y en el extremo distal va a presentar estrías longitudinales oblicuas mismas que se van a entrecruzar. No presenta una estría longitudinal a comparación del portaagujas de Hegar. Portaagujas de Matthew. Este se caracteriza porque en el extremo proximal presenta una cremallera que nos sirve para fijar el instrumento, pero no presenta las asas que nos sirve para la manipulación del instrumento. En el extremo distal va a tener estrías longitudinales, el cual va a fijar de manera más firme la aguja. La cánula de aspiración de Yankauer se caracteriza por ser un instrumento alargado y tubular. En el extremo distal presenta múltiples perforaciones que nos sirve para la aspiración de secreciones. Nosotros podemos manipular este instrumento de acuerdo a nuestra conveniencia. El pocillo es también parte de los instrumentos especiales, al igual que la riñonera. Están hechos de acero inoxidable, nos sirven para contener líquidos o sólidos. Hola, hoy vamos a aprender acerca de sondas y sondajes, los más utilizados en nuestro medio. Y una sonda se define como un instrumento médico quirúrgico, el cual nos sirve como recurso terapéutico, de diagnóstico, profiláctico o mixto. Para esto, las sondas tienen que tener características especiales, como por ejemplo, tienen que ser flexibles, tienen que tener una superficie no adherente, tiene que ser cilíndrico, tienen que venir en diferentes diámetros y además tienen que tener una capacidad atóxica. Y el sondaje se va a definir como la introducción de una sonda a una cavidad u orificio natural. A las sondas las podemos definir de acuerdo a su forma. Pueden ser canulares, pueden ser tubulares o pueden ser catéteres. También se puede clasificar de acuerdo al número de vías que tenga esta. Puede ser en una vía, en 2 vías o más de 2 vías. También se la va a clasificar de acuerdo a su uso general. Pueden ser exploratorias, pueden ser evacuativas o instilativas. Para la medición del diámetro de las sondas se va a utilizar una escala muy especial en nuestro medio que se llama French. Y un French equivale a 0,33 milímetros. Ponemos un ejemplo. Si una sonda viene en un diámetro de 24 French, esto equivaldrá a 8 milímetros. Y si la sonda viene en una escala o en una medición de 30 French, esto equivaldrá a 10 milímetros. Las sondas también se pueden clasificar de acuerdo al sistema o aparato que pertenezcan. Esta puede ser al sistema nervioso, sondas para el tórax, sondas para el aparato cardiovascular, sondas para el aparato respiratorio, para el aparato gastrointestinal, para el aparato urinario. Ahora vamos a pasar a conocer cada una de estas sondas. Sonda Nelaton mide aproximadamente 40 centímetros de longitud. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar 2 orificios laterales, los cuales van a comunicar con un canal interno, el cual va a desembocar en un extremo cónico. Este nos va a servir para la evacuación de orina. Sonda Foley, similar a la sonda Nelaton, con la característica de que en el extremo distal va a presentar un balón. Y en el extremo proximal va a presentar 2 vías, una que va a servir para la evacuación de la orina y la otra que va a servir para la insuflación del balón. Esta nos sirve para la evacuación de la orina por varios días. Sonda Foley-Alcock, similar a la sonda Foley, con la característica de que en el extremo proximal va a presentar 3 vías, una que va a servir para la evacuación de la orina, la otra que va a servir para la insuflación del balón y la tercera que va a servir para instilar y lavar la vejiga y eliminar de esa forma los coágulos. Bolsas de colectora de orina. Esta nos permite cuantificar la diuresis horaria o en 24 horas. Presenta marcas, la cual llega hasta 2000 ml. En la parte inferior
presenta una válvula de seguridad, la cual nos permite extraer la orina y el vaciamiento de la bolsa. En la parte superior encontramos el tubo que se va a conectar a la sonda de Thienam. La característica de esta sonda va a ser que va a presentar una punta acodada y en el extremo proximal va a tener una terminación cónica. Esta nos va a servir para permeabilizar las vías urinarias en un adenoma prostático. Sonda de Sengstaken-Blackenmur mide aproximadamente 95 centímetros. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo proximal va a presentar 4 orificios. Seguidos a ellos va a presentar un balón que sirve para la fijación en el estómago y 5 centímetros encima de él, aproximadamente de 20 centímetros, va a presentarse el balón esofágico, el cual va a evitar a que el esófago siga sangrando. Y en el extremo proximal va a presentar 3 vías, una que sirve para la insuflación gástrica del balón gástrico, el otro que va a servir para la insuflación del balón esofágico y la tercera que nos va a servir para el aspirado del contenido gástrico. Esta se va a utilizar para hemorragia de varices esofágicas. Sonda de Minnesota, similar a la sonda de Sengstaken-Blackenmur, con la característica de que esta sonda va a presentar una cuarta vía, el cual nos va a permitir el aspirado del contenido esofágico. Esta se puede utilizar para hemorragia de varices esofágicas.